Buenas tardes para todos. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Actualicémonos en, martes 13 de diciembre de 2016. Muy buenas tardes. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Esto lo dijo Benjamin Franklin, estadista científico estadounidense. Antes de dar inicio a nuestro encuentro académico, el último de este año, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. El foto tendrá un registro visual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, a causa de gran satisfacción el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica Actualicémonos en. Agradecemos de forma especial al productor Roche por su continuo apoyo al programa de educación continua Actualicémonos en. Saludamos también a los proveedores que serán nuestros conferencistas la tarde de hoy, a Carlos Andrés Arango Franco, a Andrés Arias Sierra y a Marcela Moncada Vélez. Gracias por acompañarnos. De igual forma, antes de iniciar esta actividad, contamos con la presencia del doctor José Luis Franco, coordinador del grupo de inmunodeficiencias primarias, que nos va a entregar una información en la tarde de hoy. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Franco, yo soy el coordinador del grupo de inmunodeficiencias primarias en la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia y soy también el director del Centro Jeffrey Model para Diagnóstico e Investigación en Inmunodeficiencias Primarias. Ahora Carlos, Andrés y Marcela les van a contar algunas de las cosas que hacemos en el laboratorio, pero una de las prioridades que nosotros siempre hemos tenido y por la cual venimos trabajando hace mucho tiempo tiene que ver con el área de diagnóstico en estas enfermedades. Las inmunodeficiencias primarias son básicamente enfermedades genéticas del sistema inmune y alrededor de este trabajo hemos desarrollado todo un portafolio de pruebas de diagnóstico tanto funcional como molecular, y a lo largo del tiempo hemos venido perfeccionando esas pruebas e implementando muchas más, y esto significa pues que ahora tenemos la oportunidad en el país de no solamente poder diagnosticar a los pacientes, sino también evaluar funcionalmente qué les pasa. Porque estoy yo acá, pues primero porque soy médico y porque soy un clínico dedicado a la inmunología, pero también soy doctor en ciencias, entonces vengo muy ligado a ambos procesos, tanto de la investigación como del manejo de los pacientes, y considero que esta es una actividad que, aunque enfocada más que todo al diagnóstico, pues obviamente tiene una razón de ser para nosotros, y son los pacientes. Y es por ello que en el laboratorio pues, nos hemos esforzado en avanzar bastante en técnicas de diagnóstico molecular, porque particularmente trabajamos con pacientes con defectos genéticos. Y gracias al apoyo de la gente del laboratorio y al Centro de Secuenciación Genómica, bajo la dirección de Juan Fernando Alzate, así como de la Universidad de Rockefeller y el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, hemos podido implementar la tecnología del análisis del exoma, y esperamos muy pronto también poderlo hacer del análisis del genoma. Entonces no solamente estamos acelerando el descubrimiento de nuevos defectos genéticos, sino que también esto nos ha permitido implementar técnicas de diagnóstico rápido para también favorecer el hecho de que los pacientes puedan ser diagnosticados más rápidamente, y así se puedan implementar los tratamientos de punta que también estamos empleando ahora, que no solamente consiste en reemplazar partes o digamos elementos del sistema inmune que faltan en estos pacientes, sino que además ya empezamos a incursionar en el mundo de la terapia génica, y eso todo gracias al desarrollo que hemos tenido en diagnóstico molecular e inmunológico en el grupo de inmunodeficiencias primarias. Así que espero que disfruten de estas charlas, que entiendan y dimensionen la necesidad que tuvimos de llegar a este punto y estos avances y los beneficios que ellos traen para los pacientes con estas enfermedades, y obviamente, como seguramente lo verán, para muchas otras enfermedades en humanos. Eso era todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Luis Franco por su presentación, y continuamos con la programación del día de hoy, con la conferencia de generalidades y perspectivas del diagnóstico molecular de enfermedades raras de deficiencias primarias, a cargo del profesor Carlos Andrés Arango Franco, microbiólogo estudiante de microbiología y
análisis de la Escuela de Microbiología, también es investigador del grupo de inmunodeficiencias primarias. El profesor Franco se encuentra fuera del país, pero nos envió su presentación. Si tienen preguntas al final de la presentación, nuestros conferencistas procederán a responderlas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Arango Franco, soy microbiólogo y bioanalista de la Universidad de Antioquia. Soy estudiante de segundo año de maestría en la Escuela de Microbiología y pertenezco al grupo de inmunodeficiencias primarias de la Universidad de Antioquia. Pues de antemano quisiera disculparme por mi ausencia debido a que me encuentro en una pasantía en el Laboratorio de Genética Humana de las Enfermedades Infecciosas a cargo del Dr. Yanorán Casanova y me fue imposible realizar la videoconferencia. Sin embargo, no quería perder la oportunidad de participar en este evento de Actualicémonos en Microbiología y contarles un poco de lo que estamos realizando en el grupo de investigación. Sin embargo, si al final de la charla tienen algunas dudas, en el auditorio contamos con la presencia de personas expertas como el profesor Andrés Augusto Arias y la doctora Marcela Alexandra Moncada, quienes seguramente les podrán colaborar con estas inquietudes, o si tienen alguna duda adicional, al final de la presentación les dejaré mi correo para que nos comuniquemos por este medio. Bueno, hoy en este simposio que vamos a realizar tengo la primera charla que trata acerca de generalidades y perspectivas del diagnóstico molecular de enfermedades raras e inmunodeficiencias. Entonces, ¿cuál será el contenido? En esta charla vamos a repartirla en 4 momentos. El primer momento será una introducción acerca de las enfermedades raras, luego una introducción de inmunodeficiencias primarias, pasaremos a hablar del diagnóstico molecular en este tipo de enfermedades y finalmente hablaremos de las perspectivas futuras en el diagnóstico molecular aplicadas al diagnóstico de enfermedades raras e inmunodeficiencias primarias. Bueno, entonces las enfermedades raras son un conjunto de enfermedades heterogéneas que históricamente se han definido de acuerdo a su frecuencia. Se habla de que una enfermedad rara cuando está presente en 1 de cada 2000 recién nacidos vivos. Sin embargo, cada país es independiente. Por ejemplo, Colombia, en la Ley 1438 del 2011, optó por llamar una enfermedad rara cuando está presente en 1 de cada 5000 recién nacidos vivos. Estas enfermedades tienen un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Estas enfermedades, por ejemplo, son muy limitantes y el individuo afectado no es capaz de valerse por sí mismo. Generalmente son sus familiares quienes cargan con un buen porcentaje de estas enfermedades. Tienen un origen genético, entonces la mayoría son heredadas, otras son adquiridas en el útero y un poco porcentaje son desarrolladas después del nacer. Aproximadamente se han descrito 7000 enfermedades raras, sin embargo esta cifra continúa en aumento debido a la disponibilidad de nuevas tecnologías para diagnosticar y clasificar diferentes enfermedades. Está presente en cualquier etnia, en cualquier edad debido a su contenido genético, sin embargo la mayoría de los casos se presenta a temprana edad, presentan una particular dificultad para estimar estadísticas verídicas de distribución de la enfermedad en la población, debido a que no en todos los países, especialmente en Latinoamérica, se tiene un buen reporte de estas enfermedades o es de carácter obligatorio pues el reporte. Representa un problema de salud pública debido a que en los últimos tiempos, también con la disponibilidad de nuevas tecnologías, se están dando cuenta que estas enfermedades no son tan raras. Bueno, entonces, en general, el panorama que tenemos de estas enfermedades raras es que tenemos un daño en la estructura del DNA o del RNA. Esto nos va a llevar a una alteración de la proteína, expresión o función de la misma y una alteración de la función de las células y órganos donde se esté expresando esta proteína. Claramente no es cualquier variante, recordemos que las variantes son usuales en la evolución, sin embargo hay unas proteínas que se han conservado muy bien entre las diferentes especies debido a su función que es bastante importante
Hay otras variantes que pueden ser a nivel del DNA, pueden tener el daño, un cambio por ejemplo en una base. Sin embargo, a nivel de la proteína, esta puede codificar para el mismo aminoácido. Por ejemplo, se considera entonces una variante sinónimo y no va a tener ningún impacto. Entonces se debe estudiar cuál es el verdadero impacto de esta variante y, por ejemplo, dónde se expresa esta proteína, para que finalmente la alteración de la función en la célula y órgano se vea afectada. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el esquema anterior de las enfermedades raras, les quiero presentar un grupo de enfermedades raras, aproximadamente 300, cuyo daño a nivel del DNA afecta proteínas o moléculas o células que tengan que ver con el sistema inmune. Este tipo de enfermedades se llaman inmunodeficiencias primarias, y pacientes que tengan inmunodeficiencias primarias pueden cursar con diferentes fenotipos clínicos. Unos pacientes pueden tener una inflamación crónica, donde el sistema nunca se detenga y esté en una inflamación constante. Otros pacientes pueden cursar con autoinmunidad, donde el sistema inmune esté reconociendo como extraño lo propio. Otros pacientes pueden presentar susceptibilidad a diferentes infecciones, donde el sistema inmune es incapaz de reconocer estas infecciones y siempre entonces van a estar colonizados por estos microorganismos. Otros pacientes pueden cursar con malignidad, otros pacientes pueden cursar con manifestaciones alérgicas, otros con hipoproliferación. Estas son entonces las inmunodeficiencias primarias. En general, para las inmunodeficiencias primarias o para las enfermedades raras, ¿cuál sería el algoritmo para confirmar o descartar el diagnóstico? Acá tengo un esquema de 5 pasos básicos, donde el primer paso consta de un fenotipo clínico muy claro. Entonces se hace la exploración clínica. El segundo paso es realizar la historia clínica con los antecedentes familiares. Este paso es bastante importante debido a que ya saben el contenido genético que tienen estas enfermedades. Por lo tanto, un dato aquí sería clave para adelantar el diagnóstico. Recuerden que estas enfermedades, muchas comprometen la vida. Entonces, si usted se tarda 2 meses, puede que ya sea demasiado tarde. Entonces requiere una buena revisión de la historia clínica. Esto en general lo hacen pues los clínicos, los médicos. Sin embargo, ya todo en los laboratorios clínicos, casi todo usted puede tener acceso. Si tengo un paciente que reiterativamente está llegando con este tipo, con las mismas pruebas, pues entonces pregúntese qué puede estar pasando con él y allí va a poder encontrar alguna respuesta. El tercer paso serían unas pruebas generales de laboratorio. Dependiendo si es para alguna enfermedad rara, entonces dependiendo de lo que el clínico, hacia donde el clínico esté guiando el diagnóstico, entonces le va a mandar a usted unas pruebas de endocrinología, le va a mandar a que haga una TSH, una T4, o dependiendo, si por ejemplo tiene que ver con algún defecto hematológico, entonces el hemograma sería la prueba general del laboratorio clínico, ¿cierto? Recuerden que el laboratorio clínico tiene un fundamental papel en todo el equipo clínico y es el que también va a empezar a definir hacia dónde se va a enfocar el diagnóstico del paciente. El cuarto paso serían unas pruebas de laboratorio clínico especializados. Si estamos hablando de enfermedades raras, entonces puede ser que una prueba especializada sea la determinación de aminoácidos, otra puede ser la determinación de ácidos orgánicos. Si estamos hablando de las inmunodeficiencias primarias, uno puede ser entonces la subpoblación de linfocitos o la subpoblación de células en general, la respuesta a algún tipo de anticuerpos o la expresión de cualquier receptor. Entonces, dependiendo hacia dónde se esté enfocando la enfermedad, entonces aquí van a ser las pruebas de laboratorio especializadas. Recuerden que es un conjunto más o menos de 7.000 enfermedades raras o 300 inmunodeficiencias primarias, donde dependiendo de cada uno hacia donde se esté sospechando, van a variar las pruebas de laboratorio que tengamos que realizar. El quinto paso, entonces, es la identificación genética y las pruebas funcionales. Se requiere de una identificación genética para poder entonces
realizar un tratamiento oportuno o generar una alternativa terapéutica, la mayoría de estas enfermedades no tienen tratamientos disponibles y se requieren de algunas pruebas funcionales para señalar que realmente este es el causante de la enfermedad. Sin embargo, aquí lo traigo como el último paso, pero hacia donde se apunta hoy y donde lo que se quiere mejorar es que este no sea el último paso, sino más bien se ubique en el tercer escalón, donde usted puede identificar genéticamente cuál es el defecto para un mejor tratamiento. Falta bastante para eso, pero igual esas son las iniciativas que se están dando a nivel mundial. A pesar que el algoritmo anterior parezca sencillo, vemos que existen muchas limitaciones diagnósticas y alternativas terapéuticas para este tipo de enfermedades. La principal limitación es que son desconocidas o ignoradas por los médicos. Si los pacientes llegan al consultorio con un fenotipo clínico muy claro, los médicos realizan los antecedentes personales, pero los médicos desconocen las enfermedades raras, desconocen las inmunodeficiencias primarias, entonces nunca van a pensar en este tipo de enfermedades y será lo último que puedan llegar a pensar, y recuerden que en algunos casos esto puede ya ser demasiado tarde. También hay la falta de programas que promuevan el diagnóstico. En Colombia existe de milagro el protocolo de vigilancia en salud pública de los errores congénitos, que es bastante general. Sin embargo, no hay programas que incentiven, que eduquen, para que empezamos a incluir este tipo de enfermedades en nuestro medio. Hay dificultades en clasificar estas enfermedades. Resulta de que hay unas enfermedades que pueden tener unos síntomas muy diferentes, pero con genes afectados parecidos. O hay unos síntomas que son muy parecidas, pero cuando van y buscan, los genes son bastante diferentes. Entonces recuerden que estas enfermedades son muy heterogéneas, ¿cierto? Entonces no de todas se puede distinguir entre una y otra, no todas se pueden caracterizar y clasificar bien. Entonces esto es algo que está en constante desarrollo, pero resulta ser una limitación a esta altura. Otro problema es que son subdiagnosticados. Entonces, en Colombia puede que existan muchas personas que tengan una enfermedad rara, sin embargo son subdiagnosticadas. No se sabe qué es, o si se sabe entonces nunca el médico lo notificó, por lo tanto se cree que no hay tantas enfermedades raras. Muchas cuentan con un diagnóstico tardío, entonces puede que se haga el diagnóstico, pero puede que sea demasiado tarde. Recuerde que unas enfermedades no pueden esperar tanto. En otro de los casos es que listo, digamos que se realizó el diagnóstico, pero fue tardío, ¿cierto? Pero es un diagnóstico erróneo, debido a que estas enfermedades no están muy bien clasificadas. Aún estamos empezando a clasificar muy bien todas estas enfermedades raras y el diagnóstico puede ser erróneo. Esto va a tener algún impacto, por ejemplo, en las alternativas diagnósticas que vaya a tener el paciente. Finalmente, no la menos importante, está la parte del interés económico respecto a alternativas diagnósticas y alternativas terapéuticas. Recuerden que estas enfermedades, hablamos que históricamente se clasificaban de acuerdo a su frecuencia, pues entonces son pocos los individuos afectados, son pocos los individuos que podrían comprar un tratamiento, son pocos los individuos que van a requerir un tipo de estos diagnósticos, por lo tanto no va a representar ningún interés económico. Y entonces las casas farmacéuticas, de los que tienen el interés realmente económico, van a mirar este tipo de enfermedades como no muy atractivas para su negocio. Afortunadamente, frente a estas limitaciones diagnósticas y alternativas terapéuticas, surgen los desarrollos en genética y biología molecular para poder caracterizar este tipo de enfermedades. Con esta figura quisiera ilustrar cómo es el diagnóstico molecular de estas enfermedades raras, donde partimos del descubrimiento de la asociación de un gen. Esto se logra gracias a las nuevas tecnologías disponibles,
Entonces, luego pasamos a estudiar la fisiopatología de este gen, por ejemplo, cuál es su función, en qué células se expresa, con quién se asocia, activa o inhibe qué tipo de vía, es importante o no para estas vías, cuál es, si es o no muy conservado entre especies, varía mucho. Entonces pasamos al estudio de este gen. Luego de tener ya muy bien estudiado este gen, vamos a los modelos celulares o animales donde tenemos que realizar las pruebas. Entonces, dependiendo de la disponibilidad de las células y tejidos, se debe probar la función del gen en cuestión. Y el último paso, entonces, una vez ya esté caracterizado cuál es el comportamiento celular de ese gen, pasamos a los diagnósticos y alternativas terapéuticas como terapia génica o medicina personalizada, donde podamos basarnos en los hallazgos anteriores de ese gen para realizar estos nuevos enfoques diagnósticos y terapéuticos. Para ilustrar un poco más y seguir en el flujo que llevamos de la charla, desde ADN hasta la expresión de la proteína y su función, quisiera que observemos acá en esta caracterización molecular, más que el uso de un sinnúmero de técnicas de biología molecular, quisiera ver la practicidad que se tiene, donde partimos de la identificación genética, donde podemos utilizar diversas formas de diversos enfoques para obtener una amplificación. Puede ser clonación basada en células si los segmentos son más grandes, o puede ser por PCR, pero los segmentos entonces estarían en función de su longitud. Si usted lo que quiere hacer es una detección para hacer la identificación genética, entonces puede hacer una hibridación de segmentos grandes por medio de FISH o CGH. Si usted lo que quiere es hibridar unos segmentos cortos, entonces podría hacer la hibridización de alelos. Otra de las maneras que puede identificar genéticamente es entonces la secuenciación, la clásica por Sanger, que sigue siendo el gol estándar, y una bastante interesante que es la secuenciación de nueva generación, donde puede secuenciar todos los exones, que es la parte que codifica para proteína aproximadamente un 2% de todo el DNA, o puede secuenciar todo el genoma completo. Pero de estas dos técnicas el profesor Andrés más adelante les va a contar un poco. Y luego entonces de que ya tengamos la identificación genética, pasamos a un segundo paso, que es la expresión y cuál es el impacto como tal de esa variante a nivel genético. Entonces, si queremos evaluar la expresión por medio de ARN, lo normal que utilicemos es una RT-PCR, donde extraemos ARN, y este ARN por medio de esta enzima entonces vamos a obtener ADN complementario, y sobre este realizamos los análisis. También se pueden realizar microarreglos o estudios de transcriptómica, donde usted quiera ver en un momento dado en la célula qué ARN se están expresando. Si usted quiere evaluar la expresión a partir de las proteínas, entonces tiene diversas técnicas. Acá recuerden que solo voy a contar algunas. Entonces lo podrías hacer por Western blot, lo podrías hacer por citometría de flujo, o lo podrías realizar por espectrometría de masa en tándem, pero acá ya son varias proteínas a la vez. Y luego de que ya tengas evaluada la expresión, tienes que evaluar la función y pasas a unos modelos celulares, dependiendo, recuerden, es la disponibilidad de la célula o el tejido que usted quiera evaluar. En este caso se pueden realizar complementación celular o pruebas de respuesta a estímulos. En eventos de prevención como diagnóstico prenatal y tamizaje neonatal, y por otro lado en alternativas diagnósticas y terapéuticas como secuenciación de nueva generación. Este tema el profesor Andrés lo va a ampliar un poco más en la charla que sigue. Y tenemos la edición del genoma como en CRISPR-Cas9 y células pluripotenciales inducibles, y también tenemos terapia génica y medicina personalizada. Respecto al diagnóstico prenatal, busca emplear diversas técnicas para determinar la salud y la condición del feto en tiempo de gestación. Esto se puede realizar mediante pruebas invasivas y mediante pruebas no invasivas como una ecografía. Busca informar al equipo de salud para la optimización de la atención al recién nacido, y también pretende brindar apoyo de consejería genética. En Colombia, según la sentencia C335 del 2006,
uno de los 3 casos legales para abortar es que su hijo venga con malformaciones genéticas, pero esto debe ir firmado por el médico, ¿cierto? Con respecto al tamizaje neonatal, son un conjunto de pruebas que evalúan durante las primeras horas o días de un individuo el potencial de prevenir problemas de salud severas, incluyendo la muerte. En Colombia, de acuerdo al decreto 412 del 2000, todo recién nacido vivo en Colombia se le debe realizar un tamizaje para hipotiroidismo congénito. Entonces le realizan la determinación de TSH en cordón umbilical o del talón. Hay otras enfermedades, por prevalencia la segunda en Colombia es la fenilcetonuria, pero esta hace tiempo se habla de que está en el Congreso tratando de que se apruebe, pero nunca se ha aprobado. Por el momento en Colombia solo se realiza como tamizaje neonatal para hipotiroidismo congénito. El país es el panorama nacional, pero respecto al panorama internacional, en Latinoamérica, Chile, Brasil y México son ejemplos claros de la superación en este tipo de procedimientos, donde a cualquier recién nacido vivo en estos países se le realiza una tamización neonatal mucho más amplia, donde utilizando diferentes métodos de alta tecnología se determinan a la misma vez un tamizaje para 30 enfermedades raras. Respecto a las inmunodeficiencias primarias, en tamizaje neonatal se está realizando para evitar las linfopenias congénitas, se está determinando las pruebas llamadas TREX o CRES, que son los círculos de decisión de los linfocitos T. Resulta que todos los linfocitos tienen que pasar por una recombinación y los pacientes que tienen bajos conteos de linfocitos entonces tendrán pocos círculos de decisión, y así usted puede determinar que este paciente vendrá con linfopenias congénitas. Esto es importante porque pacientes con linfopenias congénitas, entonces, la verdad es que son fatales si no se tratan correctamente, por ejemplo en el síndrome de George o en algunas inmunodeficiencias severas combinadas. Por lo tanto, eso es un buen método de tamizaje neonatal respecto a inmunodeficiencias primarias. En Colombia, recuerden que solo está el protocolo de defectos congénitos, que si bien está bien que ya desde el Civigila están exigiendo que sea obligatorio el reporte de estas enfermedades, todavía no tiene un buen acogimiento pues, por medio de las personas del sistema de salud, pero bueno, es un buen comienzo. Respecto a terapia génica, pues son las técnicas experimentales que usan genes para tratar y prevenir entonces la enfermedad. No todas las enfermedades se puede tratar con terapia génica, pero esto está en continua evolución y en continuos estudios para lograrlo. Inserta un gen wild type en las células humanas que están afectadas, y esta terapia génica puede ser somática o puede ser de línea germinal. Recuerden que si es de línea germinal va a afectar la descendencia, pero si es somática solo afectará al paciente y no la descendencia. Entonces, todos estos protocolos de terapia génica tienen unos problemas éticos, porque ¿quién decidió, por ejemplo, que la descendencia o no esté afectada, cierto? Entonces, se genera un vector, se transfieren los genes de la célula diana con el vector y se mira la expresión y aislamiento de los productos génicos. Estas técnicas, como les mencionaba, están en continuo desarrollo y en continuas mejoras. Otro método es la medicina personalizada, ¿cierto? El cual usa e integra la genómica y la epigenómica con la información clínica para definir los patrones o el perfil de la enfermedad de cada individuo, para generar el desarrollo de biomarcadores, para obtener un diagnóstico personalizado y para aplicar un tratamiento personalizado. En el panel de la derecha podemos observar que hay un grupo aproximadamente de 16 personas, donde a esto se les realiza diferentes pruebas moleculares de diferentes enfermedades, diferentes paneles, pero entonces se dan cuenta que un grupo, por ejemplo los que están en azul oscuro, van a responder mejor a la medicina A y se les va a dar el tratamiento A, pero los del grupo B responden a la medicina B y se les va a dar el tratamiento B. O sea, va a ser mucho más personalizado
el tratamiento que se les dé a este tipo de pacientes. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su contenido y a su background genético. Reconoce que cada paciente es único y busca predecir cómo el paciente responderá a específicos tratamientos de algunas enfermedades. La edición genética dirigida, este es de los mejores, categorizado como los mejores avances de la biología molecular después de la PCR. Sin embargo, aún se debe continuar y realizar pues muchas mejoras, principalmente todo lo que tenga que ver con los aspectos éticos. Todavía no está muy claro hasta dónde, cuál es el límite de este tipo de procedimientos. Pero ¿cómo funciona? Emplea proteínas con dominios de unión a secuencias específicas de ADN y que tienen una actividad nucleasa para su decisión. Entonces, tiene diferentes usos. Uno, activar genes. Usted puede reprimir genes, inducir mutaciones puntuales y ver qué pasa, cambiar secuencias mediante recombinación homóloga. ¿Y cuáles son los tres procedimientos principales que realizan esta edición genómica? La primera es la nucleasa con dedos de zinc o zinc fingers. Otra es la nucleasa activador de la transcripción como efectores, o los TALEN por sus siglas en inglés. Y otros son las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas junto a la endonucleasa Cas o CRISPR-Cas9. Estos son los tres métodos que se están usando en la actualidad para realizar la edición genómica dirigida. Uno de los métodos más revolucionarios de edición genómica dirigida es el CRISPR-Cas9, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas junto a la endonucleasa Cas. Esta posee una actividad endonucleasa y una capacidad de reconocimiento de secuencias específicas. Esto fue descrito principalmente en bacterias como una forma o una respuesta de defensa frente a algunos fagos. Esta técnica en especial produce diferentes ventajas, una que es de fácil diseño e introducción, otra que es más bien económica, rápido y eficiente al momento de localizar y modificar una secuencia, pero también tiene entonces algunas desventajas, como que el exceso de complejo de este CRISPR-Cas9 produce mutaciones fuera del objetivo, entonces se van a poder obtener algunos resultados. Esta tabla ilustra cuál es el comportamiento de los diferentes métodos de edición genómica dirigida basado en las publicaciones de artículos que utilizan estas técnicas. Vemos que TALEN, zinc fingers y CRISPR-Cas9 venían muy parejos hasta el 2013. Sin embargo, después de la optimización de la técnica de CRISPR-Cas9 a partir de este año, la mayoría de papers en edición genómica dirigida son utilizando este sistema. Por otro lado, observamos que en la parte superior con azul se observa otra técnica que actualmente es la favorita para muchos investigadores, están de células adultas programadas o células troncales pluripotenciales inducidas por sus siglas en inglés IPS, un procedimiento que fue desarrollado a partir del 2006 y que incluso fue merecedor de un premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2012, donde como se ilustra en la figura, se observa que son células adultas, por ejemplo un fibroblasto, tenemos los fibroblastos, quienes se van a reprogramar genéticamente para desdiferenciarse. Entonces, a estos fibroblastos se le van a insertar diferentes genes o factores transformantes para desdiferenciar esta célula hacia un estado pluripotencial. Una vez obtengamos esta célula pluripotencial o célula IPS, entonces voy a poderla diferenciar hacia diferentes tipos de células dependiendo pues mi objetivo, cuál es el tipo de célula que requiero. El principal dilema o la principal pregunta que han tenido es si estas células IPS si son o no similares a las células embrionarias humanas, y se han realizado diversos estudios tratando de resolver esta pregunta. Por medio de comparaciones a nivel transcriptómico y a nivel epigenético se ha determinado de que estos dos tipos de células tienen similar carga, ¿listo? Entonces que sí son similares. Este procedimiento tiene diferentes usos. El primero
es la obtención de tipos celulares relevantes para estudiar fisiopatológicamente o in vitro y evitar las biopsias y los cultivos primarios. Esto se ha realizado en enfermedades neurológicas, cardíacas o hematológicas. Otra parte sería para tratamientos alternativos de diversas enfermedades, principalmente relacionadas con cardiología. En humanos se realizó un ensayo en la enfermedad de degeneración macular, una enfermedad pues que es del ojo, pero sin embargo el experimento se paró por algunos resultados adversos y la mayoría de experimentos que se están realizando son en ratones. Se han realizado diversos ensayos con anemia falciforme, con células dopaminérgicas, incluso células endoteliales para que produzcan el factor 8 y así pues tratar la hemofilia. Los principales problemas que tiene esta técnica tienen que ver con los aspectos éticos y los investigadores se han visto obligados a detener sus investigaciones con estos temas hasta que no se aclare estos aspectos éticos. Una solución frente al problema de la disponibilidad de órganos para los trasplantes lo podría solventar este tipo de técnica, generando órganos humanos en diferentes animales. Pero otra vez, entonces, los dilemas éticos, por ejemplo, se habla de que neuronas humanas en un animal pueda llegar a formar el tejido nervioso y esto altere pues como la parte de la evolución de los seres vivos. Por ejemplo, en 2015 en Estados Unidos se dejó de financiar este tipo de experimentos hasta nueva orden, cuando se pueda tener un poco más claro qué se va a hacer con este tipo de técnica. No todo está perfecto y esto tiene que estar en continuo desarrollo, tiene diferentes limitaciones. Uno es que hay baja eficiencia de las técnicas empleadas para obtener un buen porcentaje de células iPS. Otras que en el momento de la reprogramación quede incompleta y no es el tipo de célula ideal que usted está buscando. Y otro es que se realizan eventos de mutagénesis derivadas de la inserción de los genes que codifican para los factores de transcripción. De todas maneras, a manera de conclusión para esta diapositiva, pues después de 10 años hay nuevas posibilidades de investigación sobre la patogénesis de la enfermedad y su tratamiento gracias a este desarrollo. Sin embargo, todavía faltan muchas cosas por aclarar respecto a esta metodología. Bueno, finalmente aquí tengo algunas conclusiones de la charla, y es que el diagnóstico molecular en las enfermedades raras EIDP es fundamental para realizar un apropiado diagnóstico, clasificación, atención y prevención de complicaciones en individuos con este tipo de patologías. Las enfermedades raras vemos que no son tan raras, más bien son enfermedades subdiagnosticadas y se requiere diseño de programas de educación al personal médico y eventos de materia de salud pública con el fin de brindar la importancia requerida a este tipo de enfermedades. Y la última conclusión es que en el equipo de salud los microbiólogos y laboratoristas clínicos son el personal indicado para realizar este tipo de análisis. Cada día vemos que los laboratorios se van actualizando y modernizando y debemos ser competentes con este tipo de actualizaciones y estamos en la capacidad de asumir estos nuevos retos y nosotros somos los que más sabemos del laboratorio clínico, o sea que este campo nos compete totalmente a los microbiólogos. Entonces, bueno, esto era lo que tenía para compartir el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de la charla y se esté cumpliendo el objetivo en actualizar en microbiología sobre el diagnóstico molecular de las enfermedades raras e inmunodeficiencias primarias. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en realizarla, que recuerden que en el auditorio contamos con la presencia de expertos en el tema como el profesor Andrés Augusto Arias y la doctora Marcela Alexandra Moncada, y si tienen alguna duda adicional o algún comentario, pues entonces aquí está mi correo y nos podemos comunicar por este medio. Gracias por su atención y espero disfruten de las charlas que vienen a continuación.
Marcela y yo, o si no, a medida que vayamos avanzando en las charlas y van surgiendo preguntas, las vamos contestando. Yo tengo como tres preguntitas. La primera, si de pronto me puedes aclarar un poquito qué es eso de la complementación celular como técnica funcional. La segunda es esas características que él mencionaba o que se mencionaba para las enfermedades genéticas. O sea, ¿qué características deben tener las enfermedades genéticas para que una persona se le acepte un aborto bajo la sentencia que él mencionaba? Y la tercera es esa medicina personalizada. ¿Se da en Colombia? ¿Estamos muy lejos de eso? Porque yo veo que eso es con las EPS, eso es como complicado, ¿no? Entonces, como esas tres preguntas tenía yo. Listo. Respondo a la primera pregunta, la complementación. ¿Qué se hace en un experimento de complementación? Uno encuentra que un paciente tiene un defecto genético en X gen, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es, en un sistema in vitro, yo puedo utilizar unas células de un paciente que sean deficientes de esa célula, de ese gen, perdón, y por transfección, un vector que tenga el gen indicado wild type, lo introduzco por transfección en esas líneas celulares y hago una prueba funcional. Si al insertar el gen wild type y hago una prueba funcional y esa prueba funcional ya me muestra que sí está normal, entonces yo puedo asegurar que ese defecto genético sí es el causante de la enfermedad. ¿Y la segunda pregunta? La segunda pregunta es la de la parte... Sí, las características que mencionaba, que la sentencia esta de los abortos, entonces me llama la atención, entonces, ¿qué características deben tener? Porque como dice que son 300 enfermedades, pues son un mundo de enfermedades que hay ahí genéticas, digamos, las características que se tienen en cuenta en este momento para que esas enfermedades genéticas se le acepte a una persona que la pueda abortar o no. Si hay muchas o simplemente, digamos, hay muy poquitas, que bueno, le hacen un examen, si tiene un problema ahí, puede abortar o no. Pues, acá en Colombia, por ejemplo, en la parte de diagnóstico prenatal, o sea, no se hace. O sea, es muy difícil predecir antes de que nazca un niño si va a sufrir una inmunodeficiencia primaria. Lo que sucede es que cuando nacen, muchos de estos niños empiezan a sufrir infecciones a repetición y mueren finalmente. O sea que en cuanto a la aceptar uno si o permitir si se haga el aborto en una persona que vaya, o sea, predecir que van a ser un niño con inmunodeficiencia primaria es un poco difícil. Sin embargo, hay familias donde ya se ha hecho la caracterización molecular o hay antecedentes de otros afectados, ahí se podría estudiar la posibilidad de hacer un aborto o no. Lo que pasa es que muchas de las inmunodeficiencias primarias, cuando el niño nace y si ya se predice pues ya se sabe cuál es la inmunodeficiencia primaria que va a sufrir, que va a tener el niño, se puede hacer un manejo adecuado y algunos de esas inmunodeficiencias primarias no afectan la vida completamente y con una profilaxis adecuada los niños pueden crecer adecuadamente y pueden llegar a la adultez. O con trasplante de médula ósea. O pueden tener trasplante de médula ósea. Yo pienso que lo que Carlos se refería ahí no es para inmunodeficiencias primarias. Yo pienso que puede ser más para otro tipo de enfermedades metabólicas. Yo no sé si la doctora Lina, que también es del grupo de inmunodeficiencias primarias, nos puede ayudar un poquito con eso. O más que todo también para enfermedades que llevan a malformaciones congénitas. En esas es donde más se habla del aborto, pero para inmunodeficiencias primarias no. Lo que yo tengo entendido es que en el caso de enfermedades que comprometan que no tengan buen pronóstico, definitivamente que son muy severas y el paciente va a terminar muriendo, por así decirlo, o enfermedades que son incompatibles con la vida, en ese caso sí se puede realizar abortos si se detecta durante las semanas 20 o si se hace algún examen para diagnosticar si hay alguna alteración genética. Sí, que esa es mi pregunta que iba a hacer, si tienen ya, digamos, esta es la lista que nosotros sí permitimos, sí firmamos para adoptar, pues, eso no existe. ¿Y cuál es la otra? La última era la medicina personalizada, ¿no? Que mencionaba ahí, eso cómo funciona. Bueno, la medicina personalizada, ese es como lo ideal o la tendencia que hay actualmente en salud, no solamente pues, a nivel mundial y en Colombia se trata de implementar. Entonces, miren que es muy interesante porque nosotros
lo que va a pasar en un futuro es que nosotros podamos secuenciar el genoma humano, por ejemplo en términos de la genómica, cuando un niño nazca o incluso antes de nacer, a partir de un embrión o a partir de muestras obtenidas durante la gestación, y uno pueda predecir qué enfermedades va a sufrir una persona, un individuo, desde que nazca o incluso cuando está en el útero. Entonces la persona nace y ya como conocemos cuáles son los genes o las mutaciones que pueden estar predisponiendo o que generen susceptibilidad a un fenotipo clínico determinado, se puede empezar a hacer la intervención farmacológica o genética, pues en el caso de terapia génica adecuada, dirigida a esa persona. Entonces, como el ejemplo que Carlos Andrés ponía ahí, es a este grupo de personas, porque tienen un background genético determinado, les sirve mejor este medicamento. Y a estas otras personas les sirve este otro medicamento. ¿Eso que está basado? En que a partir de los genes se producen las proteínas. Entonces, si ya se conoce cuál es no solamente mutaciones, sino también polimorfismos. Si se conoce que un polimorfismo genera que una proteína se pliegue de una manera determinada, entonces el blanco terapéutico, el medicamento se puede unir de una manera más adecuada o menos adecuada para cumplir una función determinada o algo esperado, un efecto esperado por ese medicamento. Entonces la medicina personalizada tiende, o sea, ¿qué va a pasar en un futuro? De que vamos a conocer todo el background genético de nosotros antes de nacer, y además porque vamos a conocer el de nuestros padres, y nosotros vamos a poder decidir si queremos conocer el de nuestros hijos, y vamos a enfocar y predecir qué enfermedad vamos a sufrir en un futuro. Nosotros nos enfocamos más al estudio de enfermedades monogénicas, o sea, defectos en un solo gen, pero hay poligénicas, o sea, por ejemplo la obesidad, la diabetes, otros tipos de enfermedades que van apareciendo en la adultez. Entonces, también se han encontrado polimorfismos o variantes genéticas que se asocian con esas enfermedades. Entonces, usted puede predecir desde que nazca si una persona en un futuro va a desarrollar diabetes tipo 2, o va a ser obesa, o va a tener cierto tipo de enfermedad. Entonces se puede enfocar una vida sana desde el principio, o una dieta adecuada, pues, determinada para que no lleguemos a la obesidad, o enfocar a la persona en unas condiciones determinadas, porque miremos, ya sabemos también que la genética o el background genético está influenciado por factores ambientales, en el caso pues, de las poligénicas. No sé si Marcela quiere decir algo más. Y en términos, por ejemplo, de inmunodeficiencias primarias, podemos decir que sí hay una medicina personalizada. Un ejemplo, pacientes con deficiencia en la enzima desaminasa de adenosina. Esos pacientes no producen esa enzima, pero ¿qué se puede hacer con ellos? Se les puede inyectar la enzima recombinante. Entonces, eso lo podemos llamar como medicina personalizada, porque para ese paciente existe la enzima recombinante que él no produce. ¿En Colombia? Sí, en Colombia, sí. No. Con las EPS es una pelea para que la acepten porque es demasiado costosa, pero sí se ha realizado acá en Colombia. Hay una cosa, que estas enfermedades raras son costosas. Entonces, por eso, como son costosas, por los tratamientos que son raros y los métodos de diagnóstico también son raros, son poco comunes, entonces se generan unos altos costos. Pero hay estudios donde se demuestra que un buen diagnóstico, un buen seguimiento desde el principio reduce los costos, porque un niño mal diagnosticado y con un seguimiento inadecuado genera incluso más costos en los sistemas de salud, por las hospitalizaciones, las recaídas que permanentemente tienen. Por ejemplo, nosotros cuando detectamos pacientes que tienen defectos en alguna proteína del sistema inmunológico y hacemos el diagnóstico molecular completo, ya los médicos enfocan el tratamiento. Entonces vamos a darle a este niño, no produce interferón gamma, entonces démosle interferón gamma. Entonces los niños inmediatamente uno nota, los niños llegan al laboratorio ya casi para morirse, pero cuando se enfoca, se hace un buen diagnóstico y se complementa con el molecular, uno nota que los niños empiezan a mejorar porque el diagnóstico y el tratamiento es personalizado. Vamos a tratar a este niño con esto porque ya sabemos dónde está el defecto. Por aquí había otra pregunta. Ya ahí me la respondieron, pero lo que quería saber era como en Colombia como tal, ¿qué se hace con esas enfermedades en personas que no tengan cómo conseguir el dinero para uno de esos tratamientos? Y pues básicamente ahí ustedes dijeron eso. Pero hay algo que podemos complementar ahí. En Colombia,
como estas enfermedades son raras y según todo lo que hemos dicho pues, de las dificultades que hay con los sistemas de salud, que eso no pasa solamente en Colombia, pasa en otros países también. Lo que pasa es que hay países más organizados donde estos niños, como la mayoría de ellos son niños, que nacen con el defecto y se expresa tempranamente, en algunos países esto se asume rápidamente y los niños son manejados de una manera adecuada. En Colombia, ¿qué surge frente a esto? Fundaciones o asociaciones de niños con inmunodeficiencias primarias o enfermedades raras. Entonces en Colombia hay una asociación una fundación para enfermedades raras que asocian las inmunodeficiencias primarias y todas las enfermedades metabólicas que son raras. Entonces esas fundaciones, ¿qué hacen? Tratan de presionar el sistema de salud para que cubran los gastos médicos de estos niños, que les hagan un buen diagnóstico, generan propuestas de leyes o de ¿cómo se dice? De normativas para que esto se haga de una manera adecuada. Nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo ha hecho propuestas al sistema de salud colombiano para que las inmunodeficiencias primarias queden incluidas también con un código y los medicamentos que se utilizan para tratar las inmunodeficiencias primarias queden incluidos en el Sistema Nacional de Salud. Entonces ya están clasificadas, ya tienen un código, ya por lo menos se reconocen, antes no se reconocían, eran como desconocidas para el sistema y eran unas enfermedades raras y mal manejadas. No sé si Marcela o Lina nos quiere ayudar con complementar con esa respuesta. No, solamente contarles que nosotros en el grupo de inmunodeficiencias primarias tenemos una fundación que se llama Diana García Dolarte para las inmunodeficiencias primarias y ahí trabajamos mucho en esa parte de ayudar a los pacientes cuando la EPS no les aprueba exámenes, entonces la fundación muchas veces costea esos exámenes de diagnóstico. El compañero decía que muchas de esas enfermedades no tenían tratamiento. Cuando se diagnostica una enfermedad de esas que no tienen tratamiento, ¿qué se hace con el paciente? Bueno, de pronto la doctora Lina nos puede ayudar un poco con eso. Hay muchas de estas enfermedades que no tienen un tratamiento, pero lo más importante, pues es en la población detectarlas para evitar los daños a futuro que por el mecanismo va produciendo, digamos, fibrosis en los pulmoncitos, el daño es principalmente por las infecciones recurrentes. Entonces podemos evitar dando antibiótico profiláctico, vacunando con vacunas que no tengan gérmenes vivos. Entonces se pueden buscar alternativas para evitar ese daño que a largo plazo va a alterar la calidad de vida del paciente y pues va a aumentar los costos de salud en el sistema. Entonces en realidad no tiene cura, pero sí se puede hacer algo para evitar el daño. Sin embargo, algunos niños se mueren. Algunos de los pacientes que nosotros hemos tenido en el grupo, a pesar de que nosotros pues como grupo de investigación y la parte clínica trata de manejar a estos niños adecuadamente, los niños se pueden morir. En este momento tenemos varios pacientes, una paciente por ejemplo específica que tiene una infección por un hongo invasivo y no hay nada que hacer. O sea, ya los infectólogos hicieron lo que se podía hacer, le dieron los mejores antimicóticos, los mejores tratamientos, pero no existe un tratamiento para esa inmunodeficiencia, que es un defecto en el eje de la interleuquina 17. Y esa niña, que es una niña de 9-10 años, su infección continúa, ya le ha destrozado parte del rostro, de la cara, y lo más seguro es que tiene un mal pronóstico. O sea, entonces, que es muy triste, pero no se conoce muy bien la enfermedad, apenas estamos entendiendo la parte molecular y no hay un tratamiento todavía adecuado para eso. Y eso pasa con muchos de los niños que tienen enfermedades raras, muchos mueren. Entonces vamos a seguir con la segunda parte,